que leer todas las leyes. O sea, siento que es algo como una ruleta rusa, el hecho de decir, bueno, esta no la voy a leer, esta sí, porque usted no sabe qué le van a preguntar en su examen, qué ley va a ser objeto o motivo de estudio, de preguntas. Yo sí no, soy miedosa para eso y entonces les hago a ustedes la misma salvedad. Lean todas sus leyes, léanlas, repásenlas, estudienlas, el artículo, los considerandos, a veces dejamos de lado los considerandos. El artículo 1 regularmente siempre nos dice cuál es el objeto de la ley. Es, pues si no le van a leer todo, al menos los primeros artículos para que tengamos una noción de qué trata la ley, ver si tiene reglamento o es solo la ley, o si esta ley nos remite a alguna otra que la complementa. Pero bueno, así que para la próxima semana necesito que tengan a la mano su Convención Americana de Derechos Humanos y habiendo hecho el recordatorio de su programa de asignación de cursos, del programa de apoyo social, entro de lleno a desarrollar el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, lo que busco es que se realice un pequeño repaso sobre la fase final del debate, es decir, la sentencia. La sentencia es lo que a mí me interesa en este repasito. ¿Por qué? Porque necesito que podamos comprender, derivado de una sentencia condenatoria, la correcta aplicación de la ley del régimen penitenciario. Siempre lo he dicho, una vez que una persona es condenada o absuelta, pero en este caso nos interesa la condenatoria, prácticamente quedan en el olvido. O sea, ya nadie, incluso son olvidados hasta por la propia familia, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero en sí el sistema los deja en el olvido. Bueno, ya fueron condenados, ya fueron citados, oídos, vencidos sin juicio. Pues tuvieron lo que se merecieron y la otra parte pues tuvo justicia. Lo queremos ver de una forma más coloquialmente hablando. Pero no se trata de dejar a esas personas en el olvido, toda vez de que, si bien es cierto, pues al cometer un delito y ser condenado, ser demostrado a lo largo de un debate que sus acciones, pues sí, los llevan a establecer al tribunal de sentencia con toda la certeza de que son responsables, podríamos decir que, según César Lombroso, que son peligrosos, son delincuentes, o como Raúl Zaffaroni, de considerarlos enemigos ya de la sociedad, aplicando ya el derecho penal del enemigo. Ellos no pierden su condición de ser humano. Ellos no pierden algunos derechos. Los derechos civiles sí los pierden, los derechos políticos sí los pierden, pero su condición de ser humano, de vivir, su derecho a la vida no la pierde, su derecho a ser alimentado tampoco la pierde, su derecho a ser, no sé, a ser resocializado, a ser reeducado, a ser readaptado. ¿Para qué? Para que una vez cumplida la sentencia pueda ingresar nuevamente a la sociedad y ya no como carga, ya no como delincuente, sino como una persona nueva, un ser humano renovado, que aprendió de aquellos errores que lo llevaron a estar tantos años en prisión. Es por eso de que es importante que sepamos que después de una condena aún hay más, diría un programa, dentro del proceso. Y no por ser la última etapa, que es la ejecución, es la menos importante. Así que bueno, hablemos un poquito de la sentencia. Código Procesal Penal, artículo 384. Las fases del proceso. ¿Cuáles son las fases del proceso? Hágase usted estas preguntas, anótelas y respóndase usted mismo a conciencia si de verdad se encuentra la capacidad de responder correctamente. Le replanteo la pregunta nuevamente o le reformulo la pregunta. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? Esa es una. ¿Cómo puede iniciar un proceso penal? ¿Qué pasa? Sí, o cuál es el procedimiento que se sigue por parte del Ministerio Público en el caso de que el proceso se origine de una denuncia, de una querella, de un conocimiento de oficio. Y cuál es el procedimiento que sigue el Ministerio Público en el caso de que el proceso se inicie por una flagrancia. Aquí ya le di la respuesta, una respuesta. Más no le he dicho cuáles son las etapas del proceso. Respóndase usted. Una vez de que la persona
es puesta a disposición del juez y que es escuchada en su primera declaración, vienen las etapas del proceso que yo le estoy preguntando. Pasada la etapa 1, la etapa 2, vamos a la etapa 3, que es la del debate. En la etapa del debate, se va a diligenciar cada uno de los medios de prueba que fueron ofrecidos oportunamente. ¿Cómo inicia un debate? El Código Procesal lo establece. El juez verifica la presencia de todos los sujetos procesales, le hace la salvedad al acusado de lo que va a ocurrir, la importancia, cuál es su derecho, hace saber de que tiene la posibilidad de cambiar la figura jurídica, de cambiarla de un delito del que fue acusado a otro, le da la palabra a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Le pregunto yo. Anote esa pregunta, por favor, y usted la investiga. ¿Qué es un alegato de apertura? ¿En qué consiste el alegato de apertura? ¿Cuál es la importancia del alegato de apertura? Luego le pregunta si hay incidentes que plantear. Y bueno, y nos centramos ya en el desarrollo del debate, ¿verdad? Pero una vez que se ha diligenciado cada uno de los medios de prueba, finalizada la recepción de la prueba, el tribunal pregunta si hay prueba nueva, algo nuevo que haya ocurrido. Y ojo que la prueba nueva no es el momento en el que aprovecha el Ministerio Público o la defensa para meter aquella prueba que nos fue rechazada en primera instancia. No, o sea, no es para eso la prueba nueva. La prueba nueva, como su palabra lo dice, debe de ser algo novedoso, algo que no se supo en las etapas anteriores por alguna u otra razón. No fue posible descubrir la existencia de este medio de prueba y que puede servir para sustentar su plataforma probatoria o bien para sustentar su plataforma de defensa. Pero casi nunca se da la prueba nueva. Bueno, entonces si no hay prueba nueva, entonces el juez lo clausura, procede a clausurar el debate. Bueno, inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que han intervenido en él pasan a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. A esa deliberación, a esa reunión que van a tener los jueces, en donde van a poder discutir entre ellos de que si es culpable o es inocente, puede estar presente única y exclusivamente el secretario. No puede estar presente otro juez, no puede estar presente un juez suplente, no puede estar presente un comisario, el oficial de audiencias, no puede, únicamente el secretario. La ley es, es muy concreta al establecer quién es el único que puede presenciar esta etapa de la deliberación. Así los sujetos estén afuera esperando. Yo recuerdo que en un debate el tribunal se retiró a deliberar. Terminamos el debate como a las 2 de la tarde. Eran 23 acusados. Yo estaba por parte del Ministerio Público. Y dijo el tribunal, bueno, pasamos a deliberar en sesión secreta, por lo tanto convocamos a las partes para que estén presentes para saber del fallo a las 5 de la tarde. Bueno, pues a las 5 de la tarde estábamos todos ahí esperando a que el tribunal saliera nuevamente y nos hiciera saber su fallo, pero nunca salió el tribunal. 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y no salía. Y todos estábamos desesperados, todos tenemos hambre porque no podíamos salir ni siquiera a comprar para comenzar la hora. Ya no había nada abierto, 11 de la noche. Y nadie se movía porque en ese momento ingresaba el tribunal y no estábamos en nuestro lugar. Entonces, ellos estaban deliberando de forma secreta. ¿Y por qué se tardaron tanto? Porque había pugna entre ellos. Alguno ha de haber considerado de que de los 23, no los 23 eran culpables, más de alguno él consideraba que era inocente, en tanto que el otro consideraba que que yo consideraba inocente, no, era culpable por esto y esto y esto. Entonces se da ahí entre ellos, se da otro debate para poder determinar con total certeza, pero no porque yo crea, sino porque hubo medios de prueba, hubo esos testigos, esos documentos que refuerzan mi creencia de que el acusado es responsable. Entonces, reitero, únicamente puede, si así lo considera el tribunal, estar presente el secretario. No es obligatorio. Artículo 390 del Código Procesal Penal. Pronunciamiento. ¿Cuál es el requisito que deben cumplir los jueces para poder pronunciar una sentencia? Aquí lo establece el 390. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Siempre.
no solo si quiere el tribunal, ya es tarde, esa vez eran las 11 de la noche y el tribunal entró. Ellos también estaban cansados, ellos también tenían hambre, estaban desesperados ya de todo esto, pero no dijeron: "Ay, miren ustedes, como aquí estamos en confianza, todos somos abogados, entonces ya todos nos queremos ir". El sistema penitenciario no se podía mover con los reos porque no estaba todavía el fallo. Los guardias del sistema penitenciario estaban desesperados también, ya querían irse. Y el tribunal no por eso dijo: "Miren, ¿saben qué? Solo vamos a decir qué pasó en esto, pero así resumido, ya todos nos queremos ir. Culpables, todos son culpables. Va, se levanta la sesión, fuera, mañana vienen a ver qué pasa". No, y eso que era muy tarde, ya la hora estaba muy avanzada, el cansancio ya estaba en los niveles máximos. Pero, aun cuando ya la jornada fue muy agotadora, el tribunal de sentencia debía darle cumplimiento al artículo 390. ¿Por qué? Porque vámonos un poco más atrás. Recordemos que nadie puede variar las formas del proceso. Y si dice que así se hace, así se tiene que hacer. Es por el papá o la mamá que da una instrucción y dice, es que no le estoy preguntando si lo quiere hacer, le estoy diciendo que lo haga. Así de sencillo. Entonces, el tribunal, cuando ya está presente y va a dar lectura a su fallo, lo hace en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Es algo bien solemne. O sea, de verdad, es para mí, yo siempre lo he dicho, diría mi catedrático, es el epítome del momento del debate para mí. Es bien, ay, para mí es bien lindo el proceso penal, largo, cansado, pero es apasionante a morir, al menos para mí. Y sobre todo oír esa solemnidad con la que el tribunal, vistiendo sus togas, y aunque yo sepa que me va a declarar culpable a mi cliente, pero de verdad es extasiante ver cómo el tribunal va a pronunciar una sentencia y lo hace en nombre del pueblo de la República de Guatemala, ese pueblo que está deseoso de justicia, ese pueblo que está deseoso de que se le protejan sus derechos humanos, ese pueblo que está deseoso de que exista una política criminal eficiente, eficaz, que de verdad logre su objetivo de disminuir o de borrar para siempre la existencia de la delincuencia, cosa que no va a pasar, ¿verdad? Es una utopía, que no haya delincuencia, pero al menos que baje un poco. Y entonces, para darle a conocer a ese pueblo de que en este caso específico sí se hizo justicia, se emite y se dicta, se pronuncia en nombre del hermoso nombre del pueblo de la República de Guatemala. Artículo 391. Dos formas en que la sentencia va a dictarse. Únicamente hay dos puntos, o absuelve o condena. ¿Qué pasa si absuelve? Bueno, pues eso quiere decir que no se destruyó la presunción de inocencia del acusado. ¿Qué poquitos hay conectados? ¿Qué será? ¿Qué pasaría? La absolución deja libre de todo cargo de aquella relación clara, precisa y circunstanciada establecida en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal y plasmada en un memorial de acusación. La deja sin efecto, libre de todo cargo. Se le absuelve del delito de asesinato, se le absuelve del delito de secuestro, se le absuelve del delito de asociación ilícita. Eso es bien satisfactorio para la defensa. Obvio, el otro pierde, siempre, siempre lo he dicho. En un proceso penal no pueden ganar los dos al mismo tiempo. No podemos quedar empate. Ay, qué bonito, qué rico. Sí, 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 qué bueno, qué alegre. Quedamos empate. Bueno, pues es peor perder, ¿verdad? No, aquí no se puede esto. O ganamos o perdemos. O somos campeones o somos subcampeones. Algunos que me siguen en redes sociales hoy entienden por qué. A veces cuando yo pongo subcampeona, bueno, es porque perdí. Pero siempre pasa, no siempre vamos a ganar. Y a veces, pues ya desde el principio se sabe que va a ser una sentencia condenatoria, que es ya el 392, el artículo 392. Si la sentencia es condenatoria, es porque se habrá podido convencer al tribunal de que con cada uno de los medios de prueba debidamente ofrecidos y diligenciados en cada una de las audiencias del debate,
sí fue suficiente para poder destruir esa presunción de inocencia que tiene toda persona. Ahí sí se da aquellas fases que establece la Constitución Política de la República. Nadie puede ser privado sin antes haber sido citado. ¿Fue citado? Claro que fue citado. ¿Fue oído? Claro que fue oído. ¿Fue vencido? Por supuesto, por medio de una sentencia condenatoria. Y al dictar una sentencia condenatoria en su contra, va a fijar la pena que va a cumplir. Aquí hay varias preguntas, de verdad, ya si ustedes se están preparando para su privado, varias preguntas. La sentencia condenatoria fijará las penas. ¿Qué penas? ¿Cuáles penas? ¿Tiene usted penas? Claro, yo estoy segura que sí. ¿Tengo yo penas? Tengo un montón. Todos tenemos penas. ¿Serán esas penas que habla aquí, el 392, o a los que se refiere el 392? Entonces pregunto yo a ustedes, ¿qué son las penas? ¿Cuáles son las clases de penas? ¿Cómo se clasifican las penas? Alguno tal vez me dirá, bueno, pues la pena de prisión. Muy bien, está bien. ¿Cuál es el límite de la prisión? El mínimo y el máximo. Fundaméntelo. Deme su fundamento legal. Todo esto deben de tener ustedes muy bien dominada esa parte general. No estoy mal. Ay, ay, me duele mi brazo, ustedes. Sí, la parte general del Código Penal. Deben ustedes de dominarlo, por favor, si ya no se recuerdan, déjenle una lectura, lean nuevamente. Para poder entender la parte especial del Código Penal, debemos de dominar la general. Para poder entender el proceso penal de verdad, debemos de dominar todo esto y conocer cuáles son las penas, cuál es la clasificación de las penas, cuál es el mínimo y el máximo de la pena de prisión, cuál es el mínimo y máximo de la pena de multa, qué pasa si no pago la multa, qué pasa si me dan un arresto, cómo puedo cambiarlo, cómo puedo convertirlo, cuánto tengo que pagar diario si yo quiero pues hacer una conversión. Todo eso está en la parte general. Sigamos entonces. Habiendo ya hecho este resumen de ese momentito de la sentencia, de la deliberación, del pronunciamiento y de que la misma puede ser condenatoria o absolutoria, pasamos ya en la idea, en la creencia de que la sentencia fue condenatoria. Entonces ya nos da chance para que podamos leer el libro quinto, título 1, que es la ejecución penal. Algo así como aquello de que abre una puerta y si logra abrir esta puerta ya tiene la llave para abrir la otra. El proceso penal es exactamente así. ¿Domina usted una fase? ¿La domina totalmente? Ya le da chance para que pueda entender la otra. Y aquí, la ejecución penal, casi nadie la domina. La dominamos, me incluyo, porque hasta en la práctica fue que la empecé a entender. Y hay cosas que de verdad son bien complejas y no sabe uno cómo resolverlo o cómo aplicar el precepto, la norma legal al caso en concreto. Pero por lo menos leamos, por lo menos sepamos qué es lo que puede pasar después de una sentencia condenatoria. Artículo 492. No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena. Tan solo deberá asesorar al condenado cuando lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena. Bueno, veamos aquí. Es obligación del abogado defensor velar más allá de la sentencia condenatoria de su cliente. ¿Qué pasa si en algún momento, pues puede pasar, no le pasa, pues sería fabuloso, de que usted en su calidad de abogado defensor nunca pierda un proceso? Pero bueno, ¿qué pasa si sí perdió uno y le condenaron a su cliente y pues ya se fue a guardar prisión? Y el cliente le llama en algún momento y le dice, mire licenciado, usted se olvidó de mi proceso. Nunca ha venido, nunca me ha llamado, pasó el día del padre, no me felicitó, pasó el día de la madre, ni siquiera me llamó, pasó mi cumpleaños. O sea, usted se olvidó de mí. Y yo para eso le pagué. ¿Qué le diría a usted? Sí, disculpe, pero usted me pagó por un debate. Mis honorarios cubrían hacia el debate, no sabía yo de que usted iba a necesitar mis servicios profesionales para poder vigilarle ya la ejecución de su pena. Si usted quiere, con gusto yo le hago una visita carcelaria
donde usted está guardando prisión, pero mis honorarios por eso van a ser tantos, o sea, porque la ley no me obliga. Sí, que yo lo voy a ir a denunciar, que yo voy a hacer esto, pues hágalo. Ya sabe usted que no le obliga la ley, porque su función llega hasta el debate, salvo que a usted hubiese pactado honorarios para esta otra fase, ¿no? Ahí es diferente, ella con toda la solvencia debe de cumplir lo que ofreció. Y establece el artículo que tan solo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera, siempre y cuando pague, ¿verdad? Eso no lo dice el código, pero sí lo sabemos nosotros. E intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena. Artículo 493 del Código Procesal Penal. Ejecutoriedad. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. Otra pregunta, anótela ahí si usted quiere estudiar y profundizar un poco más sus conocimientos. ¿En qué momento causa firmeza un fallo? Y específicamente aquí, ¿en qué momento va a causar firmeza la condena? Es decir, la sentencia. ¿En qué momento? Vamos a ver, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es su fundamento legal? Así que no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo. ¿Qué es ejecutoria de un fallo? Anótelo también. ¿Qué es una ejecutoria? Vemos aquí que ya cuando el condenado, ya vemos que ya no es procesado, ya no es sindicado, ya no es sospechoso, sino que es condenado. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, ¿quién? ¿Quién va a remitir la ejecutoria? El juez de ejecución. Aquí no es el abogado defensor, no es el Ministerio Público, no es el oficial, no es el comisario, es el juez de ejecución. Pregunto, a lo largo de este proceso, por ejemplo, que estamos frente a un delito de asesinato, 132 del Código Penal, ¿cuántos jueces entraron a conocer este proceso? ¿Cuál es el nombre de esos jueces? ¿Sabe usted cuál es la clasificación de los jueces? ¿Cómo? ¿Quiénes son competentes para conocer un proceso penal? Artículo 43 del Código Procesal Penal. De todos esos que están ahí que se mencionan, ¿quiénes entraron a batear, por así decirlo, dentro de este proceso de asesinato, por ejemplo? ¿Quiénes? En el caso de que no hayan excusas, de que no hayan recusaciones, o sea, un proceso así sin mayor eventualidad. Les pregunto eso porque aquí habla específicamente del juez de ejecución, no habla del juez de sentencia, que fue el que llevó el debate, que fue el que condenó. Entonces, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo. ¿Qué es la ejecutoria del fallo? Al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión. Y ojo, que el juez de ejecución lo debe remitir a donde el reo, el condenado, va a cumplir su pena. No va a decir, ay, yo la voy a mandar al sistema penitenciario y el que el sistema penitenciario averigüe dónde está cumpliendo pena. O sea, ya no va a dar tantas vueltas por él. Está condenado. No, es específica la ley. Al lugar donde deba cumplirse la prisión para que se proceda según corresponda. ¿Para qué? ¿Y cuál es eso que según corresponda? ¿Qué es eso de proceder según corresponda? El lugar donde él va a guardar prisión debe de tomar nota de cuándo fue la sentencia, de cuánto fue la condena. Entonces, por lo mismo, deberá hacer el cálculo para saber cuándo entra y cuándo, la proyección de cuándo le tocará salir. Para eso, para llevar el control y evitar de que hayan personas que estén guardando prisión ya injustamente. Porque una vez cumplida la condena, pues ya cumplió y tiene derecho a salir, a recuperar su libertad, a recuperar aquellos derechos que fueron limitados por la sentencia. Por eso que el tribunal, el juez, perdón, de ejecución y el lugar donde se cumpla la condena son los responsables de llevar este cómputo. Y el centro de privación de libertad
se va a regir a lo que le diga el juez de ejecución. Bueno, artículo 494 del Código Procesal Penal, el cómputo definitivo. Vemos otra vez la figura aquí del juez de ejecución. ¿Qué tanto hará este juez de ejecución? Pues mucho, mucho. El juez de ejecución tiene que ver todas las incidencias del proceso. Sin ir muy lejos, hoy estaba yo en el juzgado de ejecución y le dije, mire, fíjese que mañana tenemos una audiencia, sí, licenciada, mañana puede ver su proceso. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana y venga temprano, porque ese proceso tiene 47 tomos y usted debe buscar dónde está la ejecutoria dentro de esos 47 y mi audiencia es a las 9:30. O sea, en hora y media yo tengo que ver todo eso. Pero el juez de ejecución, ¿a qué voy yo? Que el juez de ejecución con toda la solvencia y con toda la seguridad del mundo me dijo, busca su ejecutoria. Quiere decir que él, en cuanto recibió el proceso, hizo ese cálculo, ese cómputo, cuando entra, cuando sale, con fecha probable, ¿verdad? Porque pueden pasar muchas cosas, pero fecha probable de salida. Y aquí, el juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena. O sea, yo les pongo el tiempo probable, porque puede pasar, no sé, que el reo se evada, que el reo muera, que el reo, no sé, cualquier cosa puede pasar dentro de un proceso penal. Pero el tribunal, el juez de ejecución, perdón, va a determinar con exactitud la fecha de finalización de la condena. Y se establece que se va a abonar la prisión sufrida. Si en las etapas anteriores del proceso la persona estuvo detenida, estuvo privada de su libertad, se le van a abonar esos días. Y siempre lo recalco, por favor, no confundan el hecho de que una persona tenga una medida sustitutiva, que tenga un arresto domiciliario en su propia residencia, es decir, así, ilustrándolo rápidamente, de que la cárcel prácticamente se vuelva a su casa o la casa se vuelva a la cárcel. Ahí no se le computa como prisión, es una medida sustitutiva. Se le va a abonar los días que hizo así efectivos en un centro carcelario, no en la casa, o no en la casa del papá, de la mamá, del esposo, no. Es específicamente en la prisión y ahí se le va a abonar ese tiempo. O sea que si estuvo, por ejemplo, 3 meses guardando prisión y luego le otorgaron una medida sustitutiva de las que establece el artículo 264 del Código Procesal Penal y estuvo 3 años gozando medida, no quiere decir de que a él se le van a abonar 3 años, 3 meses de prisión, sino que solo 3 meses. Bueno, sigamos. Artículo 496. Solo quiero ver si no se me cortó la transmisión. Espero que estén entendiendo ustedes, espero no estarlos perdiendo, pero a estas alturas ya se debe dominar muy bien Código Procesal Penal, Código Penal, Constitución Política de la República y pues voy un poco rápido por el tiempo, ¿verdad? Libertad anticipada. La encontramos en el artículo 496 del Código Procesal Penal, o sea, así como se ocupa de una sentencia condenatoria, también hace referencia a una libertad anticipada, a ese derecho que le asiste al reo. ¿Qué pasa? ¿Han escuchado ustedes? Bueno, ahorita tal vez no, pero segurito cuando ya sean abogados, van a escuchar más de alguno que diga, yo ya cumplí la mitad, más de la mitad de mi pena, ya quiero salir. Y la primera vez que le dicen a uno, mire, licenciada, fíjese que yo ya cumplí más de la mitad de mi pena, hágame usted el trámite para salir, ¿cuánto me cobra? Uno se muere ustedes, porque ¿cuál es el trámite? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Ay, Dios. Voy con otro colega y me dice, no, fíjate que yo nunca he hecho eso. Voy con otro y me dice, entrale, entrale. ¿Tú sabes cómo? No, pero entrale. Ahí te dice el código, ¿cómo? Así, pero no me da tan a detalle paso por paso. Entonces, aquí el 496 sí es claro al indicar que esta libertad condicional se va a tramitar por la vía incidental. ¿Por qué? Porque aquí dice el incidente de libertad condicional. Ah, o sea, es un incidente. ¿Y cómo se tramita un incidente? ¿Saben? ¿No saben? Bueno,
Establece que el incidente de libertad, ¿cuál es el plazo? El trámite de los incidentes. Fundamento legal. Bueno, también es otra pregunta. Bueno, vamos aquí, sigamos. ¿Quién puede plantear el incidente de libertad condicional o cualquier otro beneficio? Indica aquí que puede ser promovido por el condenado, por el defensor o incluso de oficio por el propio juez. Aquí no caemos aquello de que, ay, ¿qué interés tendrá el juez que está promoviendo aquí que este salga antes? Pues ninguno, ningún interés. La ley lo obliga. Es el encargado de velar porque se cumpla la prisión en el tiempo específico. O sea, la persona no tiene por qué estar más tiempo guardando prisión. Ya cumplió, ya cumplió. Y la ley le obliga al juez a que lleve ese control. Y es por eso que también le faculta a que el incidente de libertad condicional lo pueda promover de oficio el propio juez, en cuyo caso el juez emplazará a la dirección de presidio para que remita los informes que prevea la ley penal. ¿Qué informes? Ujú. ¿Cuáles son esos informes? Ya los vamos a ver. Artículo 499 del Código Procesal Penal. Multa. Si el condenado no paga la multa, vemos que... ¿Cuáles son las clases de multa? Se lo pregunté antes. De multa, ¿verdad? No, ¿cuáles son las clases de pena? ¿Cuáles son las clases de pena? ¿Cómo se clasifican las penas? Bueno, pongamos, en el caso de que haya sido condenado al pago de una multa, y si el condenado no la pagó, no pagó la multa que le fue impuesta, se trabará embargo sobre los bienes suficientes que alcancen a cubrirla. ¿Lo que pasa si no tengo bienes? No tengo nada. Tal y como vine al mundo, sí me voy a ir. Nada. Entonces la multa se transformará en prisión, ordenándose la detención del condenado y por auto se decidirá la forma de conversión, regulándose el tiempo entre 1 quetzal y 25 quetzales por día. 1 y 25. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona fue detenida por el delito de lavado de dinero y una vez que le fue inspeccionado su carro, se estableció que dentro del vehículo llevaba $600,000. Bueno, fue condenado a 6 años de prisión, que es la pena mínima por el lavado de dinero. Ya la cumplió. Pero también se le impuso porque la ley indica que es menester imponerle la multa equivalente al dinero que le fue incautado o que pretendía lavar o que lavó. En este caso, la multa que le impuso el tribunal fue de $600,000. Bueno, vamos a hacer nuestra operación matemática. Pongámosle que $600,000, yo de verdad siempre lo pongo porque es bien, bien impactante. Es una cantidad de dinero muy exorbitante. ¿Cuándo voy a pagar una multa de $400,000? Pues ni quetzales, ni centavos. No me alcanza, no tengo. $600,000. Por 7, pongámosle que a 7 hubiera estado el cambio en aquel tiempo, 7 quetzales por $1. Quiere decir que él de multa deberá pagar 4,200,000. 4,200,000 quetzales. Pero como no tiene dinero ni tiene bienes suficientes para embargarle, entonces se le va a regular la prisión entre 1 y 25 quetzales. Si se la pone el juez, si se la fija en 1 quetzal, quiere decir que él tendrá que pasar en prisión 4,200,000 días. Pero pongámosla que se la ponga en 25 quetzales. 4 millones dividido en 25 nos da 168,000. Dividido 365, que son los días del año, son 460 años. Tanto, tanto. A mí me salen 460. Quiere decir que la persona va a tener que pasar 460 años en prisión. Bueno, no sé si estoy haciendo bien el cálculo, la verdad que para las matemáticas no muy bien, para poder pagar los 4,200,000 de multa. ¿Es factible? Claro, y lo establece la ley. Va a estar tanto tiempo, póngale que no sean 460, que sean 46 años, para que sean 70 años. O sea, la pena de la multa va a ser muchísimo más grande que la pena de prisión. La que en sí observa el delito, el tipo penal de lavado de dinero, 6 años. Los 6 años ya los cumplió. Y de verdad,
hay que hacer este análisis, que hay una persona que es extranjera, que se encuentra guardando prisión, que ya cumplió su pena de prisión, pero no puede salir porque su pena de la multa se le convirtió en 83 años. O sea, ella dice, nunca voy a salir de acá. Ahora bien, el artículo 55 del Código Penal establece un parámetro de la multa. Pregunto, ¿puede usted hacer ese análisis del artículo 55 y el artículo 499 del Código Procesal Penal? O sea, como dije antes, ¿verdad? No le estoy pidiendo que lo haga, no le estoy preguntando si quiere hacerlo. Por favor, hágalo. Haga este análisis, de verdad. Es bien, le va a servir mucho, le va a enriquecer mucho en su aprendizaje. Hágalo. Yo le pido, le ruego que lo haga en su tiempo libre. Le va a llevar mucho tiempo, porque una cosa tan sencilla le va a llevar a despertar usted su lógica, su pensamiento, su sentido común aplicado con las normas. Le pregunto, ¿existe alguna antinomia jurídica entre estos dos artículos? ¿Cómo se denomina el principio a aplicar en el presente caso? Ay, usted se me fue el tiempo. Voy a terminar rápido. Pasemos ya a ver entonces el decreto 33/2006 del Congreso de la República, ley del régimen penitenciario. Habiendo hecho ya eso de la multa, de la conversión, de que si no pago la multa, pues me lo convierten a cárcel. Leamos el segundo considerando de la ley del régimen penitenciario. ¿Cuáles son los fines del sistema penitenciario? La readaptación social, subrayenlo por favor, y reeducación de las personas reclusas, así como cumplir con las normas mínimas para la custodia y tratamiento de las mismas. Entonces, ¿cuáles son los fines del sistema penitenciario? Según el segundo considerando, la readaptación social, la reeducación de las personas reclusas, la custodia y el tratamiento de las mismas. Pero también el artículo 2 nos establece que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política de la República, convenios y tratados en materia de derechos humanos. Se protege a la persona en sí, no porque ya fue condenada, no porque se le considera un delincuente, porque ya fue declarado reincidente o la habitualidad deja de ser humano. Recordemos aquella clase de César Lombroso que consideraba que aquel hombre que delinquía era aquel que se había perdido entre el eslabón del Homo faber y el Homo sapiens. No, es una teoría de hace mucho tiempo, pero no por eso deja a la persona condenada de ser un ser humano. Y por eso el Estado también le indica al sistema penitenciario que debe readaptarlo socialmente, reeducarlo, o sea, cambiarle ese chip de que, ay, cuando salga voy a ir a cometer más delitos. No, cuando salga voy a ser una persona distinta, voy a ser una persona de bien. Artículo 70 del sistema penitenciario, de la ley del régimen penitenciario. Pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo la proveniente de la conversión de la multa impuestas en sentencia firme. O sea, pueden redimirse. ¿Qué redimir? Búsquelo, por favor, busque ese término para poder entender en qué consiste este artículo o qué nos quiere decir el artículo. Pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa. La conversión quiere decir que es esa prisión que se volvió prisión a causa del no pago de la multa. Artículo 71. La compensación. La redención de pena será de un día por cada 2 días de educación o trabajo útil y o productivo, o uno de educación y uno de trabajo. Ojo, para aspirar o tener derecho a la libertad anticipada, es necesario que la persona se haya educado o realice un trabajo útil o productivo. Si estudia o trabaja o estudia y trabaja, algo así como aquí, ¿verdad? Como el logo de nuestra casa de estudio, estudia y trabaja, ellos, la población reclusa, que estudia o trabaja, o estudia y trabaja, por cada día de estudio o trabajo, será 2 de prisión. 2 días de educación o trabajo, un día por cada 2 días de educación o trabajo útil y productivo. Así de sencillo. Si solo está la persona cumpliendo la mitad de la pena, más de la mitad de la pena, sin estudiar, sin trabajar, no tiene derecho a la libertad anticipada.
Artículo 72, Sistema Penitenciario, Redención Especial. La presentación de certificados de aprobación de ciclos especiales de alfabetización o conclusión de ciclo primario en el centro penal da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. Es decir, si el reo finaliza su primaria, aparte de computársele dos días por uno, se le van a regalar, se le van a abonar 90 días como premio por haber terminado su primaria. Y aquí establece que va a ser una vez, nada más en el cumplimiento de la pena. Y es obvio, porque el sexto primaria, como siempre lo he dicho, solo se saca una vez. Vamos al 77, principio de legalidad. Las personas reclusas únicamente serán sancionadas disciplinariamente en los casos en que cometan acciones tipificadas previamente como faltas por esta ley, debidamente probadas. Todo se prueba. Pregunto, aquí en materia penal, ¿caben las presunciones legales y humanas? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es la presunción entonces que si cabe o no cabe ninguna? Bueno, usted lo sabrá. Hay que analizarlo. Si alguno tiene duda, por favor, pregúntelo en el correo electrónico y yo trataré de responderle. No me queda más tiempo, así que por favor, del reglamento, ustedes lean los artículos 1, 20, 23 y 129. Antes, ay, por favor, denme segunditos. Quiero leerles el artículo 16, régimen alimenticio, el 16 de la ley. Las personas reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente y en condiciones higiénicas. Queda prohibido adicionar en cualquier forma o suministrar en los alimentos sustancias que alteren o disminuyan sus capacidades psíquicas y físicas. ¿Han hablado ustedes con algún recluso? ¿Les han dicho o saben ustedes que la comida tiene demasiado yodo? Lo prohíbe el artículo 16 y obliga a que los alimentos sean higiénicos, cosa que no se da mucho. Así que agradezco mucho su atención, les deseo feliz noche y espero verlos la próxima semana, por favor, con su Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta luego.